Hola, ¿qué tal amigos de Mates Rápidas? En este video vamos a aprender a calcular el centroide de una figura plana compuesta. El problema nos pide obtener el centroide de la siguiente figura de acuerdo al sistema de referencia indicado. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a analizar la figura y la vamos a descomponer en figuras geométricas más simples. En este caso la dividimos en 4 figuras, 2 triángulos que son 1 y 2, un semicírculo que es 3 y un círculo hueco que sería la figura 4. A continuación lo que vamos a hacer, vamos a encontrar el área de cada una de las figuras para calcular el área total de la figura, tomando las áreas huecas como áreas negativas. Entonces la figura 1 es un triángulo, base por altura entre 2, tenemos 9 metros cuadrados. La figura 2 también es un triángulo, base por altura entre 2, 27 metros cuadrados. La figura 3 tiene un diámetro de 3. Para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, entonces sería pi por 1.5 al cuadrado entre 2, ya que es un semicírculo, tenemos un área de 3.53 y cacho de metros cuadrados. Y para la figura 4, que es un círculo hueco, vamos a poner el área en negativo, entonces tendríamos pi por 0.5 al cuadrado, que sería el radio, y nos daría menos 0.7854 metros cuadrados. Ya que tenemos el área de cada una de nuestras 4 figuras, podemos calcular el área total de la figura compuesta, la cual sumando nos quedaría un área de 38.7489 metros cuadrados. Ahora sigue el paso 3, que nos pide encontrar la coordenada de cada uno de los centroides de las figuras, usando las tablas de centroides para figuras planas. Este tercer paso yo creo que es el más importante y donde muchos de nosotros tendemos a equivocarnos. En este debemos encontrar las coordenadas centroidales de cada una de las figuras en nuestro sistema de referencia, tanto en X como en Y. Estas las obtenemos, como les decía, con las tablas de centroides para figuras planas. En el caso de los triángulos, tenemos que sus coordenadas centroidales se encuentran a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura. La clave aquí es que esos tercios se empiezan a medir desde el ángulo recto del triángulo hacia sus otros vértices. Para la figura 1, por ejemplo, vemos que la base, que 1/3 de la base, que es 3, sería 1, pero de acuerdo a nuestro sistema de referencia quedaría en menos 1, y para la altura, 1/3 de esta serían 2, ya que la altura es 6, por lo que el centro de esta figura 1 nos quedaría en coordenadas en X menos 1 y la altura nos quedaría en 2 positivo. Ahora para el otro triángulo, la figura 2, la coordenada centroidal en X que tiene como base 6, 1/3 de esta sería 2. Viendo la figura vemos que queda orientado de forma positiva. Y para la coordenada centroidal en Y, la altura del triángulo es de 9, 1/3 de esta serían 3, pero mucho ojo, en esta hay que tener en cuenta que el ángulo recto, el vértice, no se encuentra en el origen como en la figura 1, sino que se encuentra desplazado 3 metros hacia abajo, en lo que sería una coordenada 0,-3, por lo que al subir los 3 metros del centroide en dirección hacia el otro vértice, nos quedaría en una coordenada de Y igual a 0, por lo que las coordenadas centroidales de la figura 2 serían en X sería 2 metros y en Y quedarían 0. Ahora para la figura 3 tenemos que es un semicírculo y las coordenadas centroidales de un semicírculo son el centro de su base y la otra se obtiene mediante la fórmula 4r entre 3pi, 4 veces el radio entre 3pi. En este caso, la base del semicírculo se encuentra orientada verticalmente. El centro de su base será su coordenada centroidal en Y, que viendo la imagen nos dice que Y es menos 1.5 metros y aplicaremos la fórmula para la coordenada centroidal en X, la cual nos da un resultado de 0.6366 metros, que estos se miden de la base del semicírculo hacia su otro extremo, que observando la figura vemos que es negativo, por lo que las coordenadas centroidales de la figura 3 nos quedarían en X menos 0.6366 y en Y menos 1.5 metros.
Finalmente tenemos la figura 4, que es un círculo, cuyo centroide es el centro del mismo, así que lo único que tenemos que hacer es conocer las coordenadas del centro de la figura. Si observamos el círculo, vemos que es partido a la mitad por el eje Y, por lo tanto vemos que el centro se encuentra sobre el eje Y, así que la coordenada en X sería igual a 0, y vemos que está un poco desplazado hacia abajo, por lo que nuestra coordenada en Y nos quedaría menos 1.5 metros. Ahora, siguiendo con el paso 4, nos pide multiplicar el área de las figuras por sus coordenadas centroidales y obtener las sumatorias. Esto lo podemos hacer de manera de columna, como vemos en la tabla. Vamos a multiplicar, por ejemplo, para la figura 1, su área, que es de 9, multiplicando por menos 1, que es su coordenada centroidal, y nos va a dar menos 9. Hacemos lo mismo con la figura 2, 54, con la figura 3, menos 2.24, y para la figura 4 tenemos 0. Esta columna la vamos a sumar y bueno, nos va a dar una sumatoria, un valor de 42.76. Vamos a hacer lo mismo con las coordenadas en Y, la columna siguiente, y bueno, nos va a dar un valor de 13.484. Y bueno, técnicamente ya terminamos el problema. El paso 5 simplemente es dividir cada una de las sumatorias, tanto de X como de Y, entre el área total de la figura para así obtener las coordenadas centroidales de toda la figura. Para las coordenadas en X tenemos los 42.76 de la multiplicación de A por X entre el área total de la figura, que es de 38.74 y fracción metros cuadrados, lo que dividiendo metros cúbicos entre metros cuadrados nos da una coordenada centroidal en X de 1.103 metros. Y el mismo caso para la coordenada centroidal en Y. Vamos a dividir la sumatoria de la columna AY, que son 13.484, entre el área total de la figura, que son 38.7489 metros cuadrados, lo cual nos va a dar una coordenada en Y de 0.3479. Y bueno, de esta forma ya tendríamos las respuestas de nuestro problema. Hasta aquí llega el video del día de hoy, espero les haya gustado, le hayan entendido. Si tienen dudas, escriban en los comentarios. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y estén al pendiente de lo que estaremos subiendo próximamente. Adiós.